Radio Nordés, Cadena SER. Las investigaciones judiciales y de la Fiscalía sobre la compra de mascarillas y otros elementos sanitarios durante la pandemia del coronavirus evidencian supuestos casos de corrupción que salpican a políticos y sus entornos en diferentes partidos. La emergencia sanitaria obligó a relajar los mecanismos de control de la contratación pública y hay indicios de que hay gente que se aprovechó de esa situación. No debería abrirse ahora una especie de caza de brujas, pero sí reclamar al conjunto de la administración pública la máxima transparencia. En ocasiones, los controles públicos convierten cualquier trámite en un proceso lento y engorroso, y muchos se quejan de ello. Pero algunos de los casos que se están conociendo vendrían a demostrar la necesidad de ese tipo de controles. Ahora, transparencia para determinar si es viable un punto intermedio en caso de necesidad. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Y lo que toca en este momento es repasar la actualidad más cercana. Empezamos con las novedades que avanzamos a esta hora sobre los planes en la ría de Ferrol de los astilleros públicos Navantia. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. El director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, nos ha acompañado esta mañana en nuestros estudios para abordar la actividad del astillero y los retos que enfrenta en la modernización de sus instalaciones. Os adelantamos, Marcos, algunas píldoras de la entrevista. El programa de las fragatas F-110 marcha viento en popa, adelantando incluso la planificación prevista. La primera fragata se podría votar en verano del año 2025 en lugar de finales de ese año. Dobarro destaca, además, que este mismo año el astillero tendrá las 2 primeras fragatas en grada, algo que no ocurría desde hace 15 años. El director de Navantia Ferrol avanza también que la próxima semana empezarán ya los primeros movimientos de tierra para levantar la fábrica digital de bloques, un centro que transformará todo el proceso productivo del astillero. Algunos de los titulares que ha dejado la entrevista con el director de Navantia, que emitirá Radio Ferrol a partir de la 1:15 de la tarde. Es por lo demás día de movilización de trabajadores de banca que reclaman subidas salariales para recuperar poder adquisitivo. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas. En estos momentos se manifiestan por calles céntricas de la ciudad de A Coruña empleados de los bancos Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank. Han sido convocados por la CIGA, sindicato mayoritario en sector, para exigir mejoras en su convenio colectivo. Por ejemplo, incrementos salariales que les permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años, hasta una pérdida de un 15%, según estima la Central Nacionalista. La portavoz, además de CIGA Banca, Rosa Conde, hace hincapié en la presión comercial en la que trabajan estos trabajadores para colocar los productos financieros a los clientes. Normalmente os traballadores se ven sometidos a diario a reportes que teñen que enviar sobre o cumprimento dos objetivos de estos produtos e de outros produtos, e iso é constante no seu día a día. Ao final, moitos compañeros e compañeras te dicen que pasan o día en reunións sobre o que van a vender e sobre os compromisos do que van a vender en lugar de atender realmente a clientela. Huelga, manifestación que coincide con la reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo. Y en Costa da Morte, la Audiencia Nacional saca a subasta el apartahotel de Corcubión. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. Que tal, Marcos? E a Audiencia Nacional vende sacar a subasta o aparhotel situado na praia de Quense, en Corcubión. Segundo informa o diario El Confidencial, iniciase así o proceso para reclamar a multa de 1.800 millóns de euros imposta a José Álvarez Otero, ex sarxento da Garda Civil e comandante do posto de Corcubión, condenado en 2018 por narcotráfico. Entre as moitas propiedades de Álvarez Otero está o aparhotel de Corcubión, arrendado a día de hoxe valorado en 540.000 euros, nunha posa que estará aberta até o luns 4 de marzo. Este sábado, o a vivir Las Rías, ponse en ruta. ¡Nos vamos! Big wheels rolling, moving on. Estaremos en Baio para rendirlle homenaxe ao escritor e poeta humorístico e crítico social Enrique Labarta Pose, un adiantado ao seu tempo que foi censor do caciquismo e gran defensor da lingua galega e do papel da muller na sociedade. Tributo, historia, roteiros e gastronomía nun percorrido pola pegada de Enrique Labarta Pose en terras de Soneira. Sábado, entre la 1 y las 2, a vivir Las Rías. Maite González.
En las últimas horas hemos conocido los resultados de un estudio liderado por la Universidad de Da Coruña que revela que los representantes políticos, de los que hablábamos antes precisamente, se enfrentan a altos niveles de hostilidad a través de las redes sociales y en muchas ocasiones hay ataques con connotaciones machistas en estos ataques que reciben a través de las redes sociales. Hay un grupo de profesoras, de profesores que están detrás de este estudio. Nos acompaña Teresa Piñeiro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Da Coruña. Teresa Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, solo con asomarnos a X, antes Twitter, vemos precisamente toda esa serie de insultos y ataques que reciben los representantes políticos, ¿no? Pues sí, la verdad es que Twitter o X ahora mismo se considera o la consideran los propios representantes políticos la red social más hostil. Sí que es cierto que, por ejemplo, algunos políticos locales también destacan Facebook porque permite estos grupos más cerrados, ¿no? Y muchas incluso WhatsApp, pero Twitter o X sigue llevando la palma. Y como decíamos antes en la presentación, hay una diferencia cuando hablamos de si la política es mujer, una diferencia con respecto a si el político es hombre. Pues sí, en principio nosotros habíamos hecho estudios previos, nos habíamos encontrado que las políticas recibían muchísima toxicidad, las políticas, y las periodistas. Y en este caso quisimos incidir en las diferencias entre políticos hombres y políticas mujeres. Y nos encontramos que a pesar de que más o menos la toxicidad parece que es la misma, es decir, el importante volumen, es decir, la mayor parte de los políticos que contestaron la encuesta políticos y políticas señalaban que recibían bastante toxicidad de manera continua, nos encontramos que lo que rompía un poco la norma era los ataques que tuviesen una connotación sexual, acoso sexual, etcétera, ¿no? Que es fundamentalmente se aplica contra las mujeres políticas. ¿Qué tipo de mensajes se reciben cuando hablamos de esta toxicidad? Pues mira, desde que reciben mensajes privados, la mayor parte de ellas ya tienen limitado el acceso de los mensajes privados, pero desde que reciben mensajes privados que las están continuamente llamándole cosas, hasta el utilizar memes en las que las hipersexualizan, que le ponen los labios muy exagerados, los pechos muy exagerados, hasta comentarios a su físico. Es decir, hicimos una encuesta y también la complementamos con entrevistas a 25 mujeres políticas de diversos ámbitos, y lo que señalaban es que cuando se ataca a los hombres políticos habitualmente es por algo que dijeron, por algún tipo de declaración, por alguna acción, y en caso ellas se meten en el ámbito más personal, ya sea en el físico, ya sea en cuestiones que tienen que ver más con su intimidad. Da la sensación como que hay un grupo de gente en estas redes sociales que no toleran que una mujer ejerza la política. Sí, yo creo que, aparte que está estudiado, se suele llamar, hay una parte que es lo que le llamarían el antifeminismo, ¿no? Hay una oleada de antifeminismo en las redes, y luego lo que se suele llamar la manosfera, que es una especie de subcultura excesivamente misógina que va a hacer presión en aquellos espacios donde esté una mujer y donde ellos consideren que no, ¿no? Los foros más conocidos donde se suelen ubicar es, por ejemplo, burbuja.info o Foro Coches, pero realmente donde ellos crean que haya una mujer que está asumiendo un papel que no le corresponde, pues la van a atacar, ¿no? Luego ya sin tener en cuenta que al final somos una sociedad patriarcal, que tenemos determinados comportamientos machistas interiorizados, y que incluso probablemente nosotros y nosotras en algún comentario que hicimos respecto a una política que no nos caía bien, pues hicimos algún comentario que no lo haríamos si fuese un político varón, ¿no? Es decir, las cenas de Navidad hicimos pues una pequeña publicación en Instagram que decía cómo liberar un poco las cenas de Navidad, que son ese espacio donde al final terminamos comentando de todo y cómo hacer que estuviese un poco libre de estos pensamientos misóginos, ¿no? ¿Qué papel juega el hecho de que se pueda participar en las redes sociales con el anonimato? Pues el anonimato es un elemento bastante fundamental. De hecho, la mayor parte de los agresores o agresoras se ocultan detrás del anonimato, y hay un autor que se llama, se apellida Suller, y que estudia que justo el hecho de que seamos anónimos y al mismo tiempo sea un espacio muy visible, que todo lo que yo pueda poner pueda tener mucha redifusión, hace que nos desinhibamos, que hagamos cosas que en nuestro día a día no hacemos, ¿no? Esa desinhibición podría ser positiva, es decir, que de repente mandes un vídeo bailando o de repente seas una persona muy seria, se convierta en simpático a través de memes en las redes, pero habitualmente se utiliza desde una perspectiva negativa. Es decir, si yo soy completamente anónimo, si mis acciones aparentemente no dejan pegada en la red, pues de repente yo puedo ser el vecino o la vecina comedido, tranquilo, que todos los días saluda, y convertirme en un ogro
en las redes. ¿Hay algún tipo de defensa, de estrategia ante esta toxicidad en las redes sociales? Estamos hablando mucho del caso de X, más allá de irse de esta red social, cuando sale la de Instagram, muy parecida a Threads, muy parecida a X. Hay gente que abandona X precisamente por su toxicidad y busca algo diferente en Threads. Ya veremos a ver si lo encuentra o no. Pero ¿hay algún tipo de estrategia para defenderse de esto? Pues yo creo que deberíamos hacer una reflexión común, ¿no? Pero, por ejemplo, las estrategias más habituales, aparte de abandonar la red, por ejemplo, es limitar lo que publicas, limitar en qué foros participas y luego lo típico de hacer lo más privada posible la red. Pero si nosotros tenemos a determinadas personas que en teoría las vamos a seleccionar o las seguimos por las posibilidades que nosotros... El hecho de que nosotros pensamos que van a defender nuestros derechos y de repente se inhiben de participar en determinados debates, como puede ser, por ejemplo, debates que tienen que ver con el feminismo, que son uno de los tipos de manifestaciones que más odio puede generar, pues entonces hay determinadas cuestiones, determinados enfoques de las políticas públicas que van a dejar de estar en el foco público, ¿no? Y hay algunas perspectivas, pueden ser perspectivas de grupos minoritarios que dejan de estar que aparecer y dejemos de escucharlas, ¿no? Y me parece muy negativo porque al final es limitar el pluralismo político y limitar un poco lo que es la democracia en sí, ¿no? Precisamente sobre eso, la última. ¿Hay cierta frustración o decepción entre los que estudiáis la comunicación que podríamos ver en estas redes sociales? Pues eso, la posibilidad de que un ciudadano de a pie pueda dirigirse directamente a un político y pedirle explicaciones o pedirle una opinión sobre algo. Es decir, que un escenario que aparentemente podría favorecer la comunicación se convierta finalmente en un espacio de toxicidad. A mí me parece, desde la perspectiva como profesora y como investigadora de comunicación, lo que me parece más frustrante y al mismo tiempo más apasionante, por ejemplo, son estas campañas orquestadas de bots, ¿no? Es decir, cómo de repente algo que podría una red social o una forma de contestar, de poner nuestra perspectiva, hacer que los políticos y políticas sepan que pensamos así, es esta direccionalidad, ¿no? de la que hablabas, pues de repente la sustituyen una serie de granjas de bots, unas campañas orquestadas que me hacen ver que la opinión pública es así cuando realmente es una falsa opinión pública, ¿no? Es lo que habitualmente llamaban, que es un término que está un poco perdido, que se llamaba astroturfing, que hacer ver como una movilización social de las bases, de las personas de a pie, algo que realmente está orquestado probablemente por intereses políticos, intereses económicos, etcétera. Habéis entrevistado a más de 200 personas, ¿no? Encuestas. Enviamos una encuesta a unos 1.600 representantes, mujeres y hombres, en los parlamentos autonómicos, en el Senado y en el Congreso, y después hicimos entrevistas en profundidad a 25 mujeres de diversos ámbitos de políticos y de actuación. Y más del 80% dicen que han sufrido alguna situación hostil a través de las redes sociales. En mujeres y hombres. Después, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta que se trata de que creo que como una medida para sobrevivir, y volviendo un poco a las medidas de autoprotección, se están minimizando los elementos más básicos de esta violencia. Entonces, muchas de ellas, cuando las entrevistábamos, te decían, bueno, yo contesto la entrevista, muchísimo gusto, pero me parece que no soy la persona idónea, porque no tuve experiencias, y cuando te empiezan a contar, realmente cuando le preguntas experiencias concretas, sí que tienen muchas experiencias y muy negativas. Teresa Piñeiro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por atenderme. Ahora sigue Hoy por Hoy, sigue la radio. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Hoy por Hoy a Coruña en este día extra, en este 29 de febrero que ha venido durillo en cuanto a meteorología, con lluvias intensas. Tenemos a Leila Fernández fuera de los estudios, así que vamos a aprovechar y que nos cuente ella el tiempo. Hola Leila, buenos días.
Muy buenas, Esteban. Pues sí, estamos aquí otra vez en el paseo marítimo, otro día más de temporal, otro día que los coruñeses se van a tener que pelear con ese fuerte viento, con los paraguas volándose, la lluvia intensa. Y sí, de momento el mar está bastante calmado. No, la previsión de las olas a partir de 5 metros será a partir de las 3 de la tarde, a mediodía. Por aquí la lluvia ha Dime, dado Teba. tregua. ¿Está lloviendo porque o son las olas lo que escuchamos, Leila? Pues no, lo que escuchamos son los coches, seguramente. Ahora mismo no está lloviendo justo en este momento, pero bueno, está siendo la lluvia muy intermitente, ¿no? Para 5 minutillos, vuelve fuerte, un poco más, bueno, con menos intensidad, está siendo bastante intermitente, pero serán lluvias continuas todo el día para hoy. Pues resguárdate y por aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Leila. Gracias, Eva. Las predicciones nos dicen que esas lluvias intensas en el día de hoy, que de momento han parado, volverán. Se van a quedar además durante el fin de semana, pero ya sabéis, actualizaremos la información. Esas temperaturas no tienen demasiada diferencia entre máximas y mínimas, según nos dice Meteo Galicia, 13 de máxima, 9 de mínima. Nos vamos a la sala de pantallas. Allí tenemos a Juan Otero. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico a estas horas? En este momento se está notando todavía lo que queda de la manifestación que se inició en Plaza de Vigo y que ahora mismo está en Cantón Pequeño, pero claro, han pasado por Juan Flores, Plaza Pontevedra, San Andrés y han complicado bastante la circulación en esos puntos. En este instante únicamente nos queda un poco de densidad en San Andrés y Cantones. El resto de vías principales únicamente incrementando la afluencia de vehículos en Plaza de Ourense y el resto de vías sin problema. ¿Y alguna previsión que nos quieras comentar? Sí, hasta las 2 de la tarde, corte de calle en Rafael Dieste para descarga de hormigón, únicamente. Pues apuntada queda. Juan, gracias. Vale, un saludo. Gracias también a Javi Rodríguez por su trabajo en el control técnico, David Iglesias en el digital y Teba Chacón a este lado de la radio, contigo hasta las 2 de la tarde. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Watch what you desire, but I took the message and I threw it in the fire. Wanna see electric, wanna cross a wire. I could say I'm finished, but I can't, I'm not a liar. All these signs they say, don't keep moving that way, don't keep moving that way. But I can't, it's in my blood, my bones, my brain, don't keep moving that way. Biocultura, la feria de productos ecológicos y también de ecoturismo más grande del estado, se va a celebrar a partir de mañana en Expo Coruña, con un montón de expositores y hace años que se celebra aquí, con cosmética, con ecología, con moda sostenible, con bienestar, artesanía, y un montón de cosas más de las que vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, que es Ángeles Parra, directora de Biocultura y de Vida Sana. Hola Ángeles, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está claro que el interés por un estilo de vida saludable crece cada vez más y este tipo de encuentros son cada vez mejor recibidos. ¿Notáis que despierta cada vez más interés? Pues sí, por supuesto, muchísimo más interés y de hecho provocado, entre otras cosas, pues porque cada vez los ciudadanos somos más conscientes de que nos encontramos ante un cambio climático que está afectando ya a nuestras vidas y a la vida y digamos a nuestro medio ambiente y también respecto al tema de nuestra propia salud, ¿no? Que cada vez somos también más conscientes de que tenemos que consumir bien, que tenemos que tener unos buenos hábitos de vida para tener una mejor salud. Uh-huh. Uno de los actos que se celebrará, con esto que dices de la salud, uno de los más importantes y que también va adquiriendo ya mucha relevancia, es el Festival de Yoga, Ángeles. Pues sí, la verdad es que paralelamente a la feria vamos a celebrar por tercer año consecutivo el Festival de Yoga del Noroeste. Vamos a tener ponentes, profesores de yoga a nivel nacional e internacional y la verdad es que es un buen momento no solamente para todos aquellos conocedores o practicantes ya del yoga, sino todos aquellos que tienen curiosidad. Es una manera de acercarse y además con la gran oportunidad de tener a profesores de renombre internacional. Uh-huh. Y ya que hablas también de renombre internacional, además de los expositores, también hay muchísimos, pero muchos ponentes para ayudarnos a conocer mejor este mundo. ¿Tú qué destacarías? Bueno, yo destacaría también la jornada que le vamos a dedicar al tema del ejercicio físico. Le hemos llamado Organic Fit.
Vamos a tener ponentes, entrenadores personales que van a darnos una visión holística del ejercicio físico, porque no solamente se trata de hacerlo o de practicarlo, sino también de cómo nos alimentamos, de cuáles son nuestros hábitos, también nuestros hábitos del sueño, de cómo es tan importante tener un sueño reparador de verdad. Vamos a tener también a expertos nutricionistas, dietistas, y también vamos a hablar de cómo el plástico, ojo, afecta también a nuestra salud. Porque estará el grandísimo Nicolás Olea, que ya lo hemos tenido por el programa alguna vez. Nos parece muy interesante todo lo que tiene que ver con los disruptores endocrinos, y él, bueno, en la materia es el mayor experto en España, yo diría. Bueno, en España y a nivel mundial también. Nicolás Olea es uno de los grandes científicos a nivel mundial de todo el tema relacionado con cómo afectan los productos químicos a nuestra salud y a la salud del medio ambiente. Concretamente, en esta jornada Organici, pues van a hablar de cómo afecta el plástico que, sin darnos cuenta, estamos consumiendo a diario, a través de la alimentación, a través de la ropa que nos ponemos, en fin, que interesantísimo también ver cómo podemos protegernos de esa contaminación. Ángeles, ¿nos recuerdas el horario y dónde podemos ver toda la información? Porque claro, las actividades y las ponencias son tantas que es mejor verlo en una página web. Sí, por supuesto. Podéis entrar, simplemente buscar en Google Biocultura, os aparece las 3 ciudades donde se va a celebrar este año, que son Barcelona, Madrid y Coruña. Entráis en Coruña y veis toda la programación, porque van a haber más de 100 actividades paralelas, entre las que va a haber también cosas interesantísimas de temas de ecoturismo, show cooking, ecogastronómicos, con un montón de chefs que nos van a deleitar con sus cocinas, en fin, que va a ser un programa intenso, de verdad, 3 días. Porque como sociedad ya vamos dándonos cuenta, Ángeles, de que el concepto de vida sana es transversal, ¿no? Que no solo es la alimentación y el deporte, que sería quizás lo primero que se nos viene a la cabeza, sino que pasa, pues lo acabas de decir, ¿no? Por la ropa que usamos, el lugar que habitamos, los lugares que queremos conocer. Por supuesto, lo que nos ponemos en el cuerpo. Pensemos que todos los productos cosméticos y de higiene que usamos a diario, nuestra piel los absorbe. Es decir, que es nuestra mayor boca, que dicen los expertos, ¿no? Nuestra piel es nuestra mayor boca, por tanto tenemos que también ser muy conscientes de todo eso que usamos. Por tanto, vamos a hablar de hábitos de vida, de nuestros hábitos de consumo a todos los niveles. Y hablarlos también, quiero decir, desde una perspectiva alegre, ¿no? No se trata de sufrir para hacer cambios, todo lo contrario, se trata de hacer cambios de forma consciente, sabiendo que estamos mejorando nuestra salud, la de nuestro medio ambiente, también la de todas esas personas productoras que están trabajando para acercarnos a estos productos y generar riqueza que de verdad sea sostenible también en nuestros territorios. Y ya que hablamos de territorios, de producto local también, y de la manera de conocer mundo y de que sea más sostenible, ahí entra absolutamente el ecoturismo. Amanda Guzmán, buenos días. Muy buenos días. Tú eres gerente del Club de Ecoturismo en España y, bueno, eres una de las personas que forma parte de la feria también desde Soy Ecoturista. Cuéntanos. Sí, pues muchas gracias. Sí, estamos muy contentos en esta edición de poder participar en esta feria, que además pone en el centro también al ecoturismo como una de esas formas de vivir de forma responsable, de forma generando una huella positiva a la vez que la disfrutamos, ¿no? Y eso es el ecoturismo, es disfrutar de nuestra naturaleza de la forma más responsable con los anfitriones locales y generando pues un impacto positivo en el territorio, ya sea conservando esa misma naturaleza que vamos a disfrutar, ya sea apoyando la producción local, de productos locales, la gente que vive allí, ¿no? Y que son los verdaderos guardianes de la naturaleza. Y eso es lo que es el ecoturismo. Y desde Soy Ecoturista tenemos un conjunto de destinos y de empresas cuyo compromiso por esa conservación y ese desarrollo local está garantizado, porque es un club de producto que ya en su momento impulsó la Secretaría de Estado de Turismo. Y ahí en soyecoturista.com pues tenemos un montón de opciones para disfrutar, viajar y a la vez pues generar esa huella positiva en nuestros territorios. Además vemos las diferentes claves de vuestro compromiso, los profesionales y productores con los que contáis, y hemos visto, bueno, y lo sabemos, que aquí en Galicia, además aparece en la web de Biocultura, también colaboráis, entre otras entidades, con la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas.
Sí, la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas fue el primer destino de ecoturismo certificado de Galicia y la verdad es que para nosotros es un referente dentro de todo el club de producto. También en Galicia tenemos Islas Atlánticas, el Parque Nacional, que ha acreditado con su Carta Europea de Turismo Sostenible, que está dando pasos, y ahora estamos en proceso de incorporar otros 4 destinos gracias al proyecto del Corredor de Ecoturismo de la España Verde. Así que estamos muy contentos de que poquito a poco Galicia vaya dando esos pasos importantes para certificarse, ¿no?, como destinos de ecoturismo, empresas de ecoturismo, porque hay mucho que ofrecer. Claro, lo tenemos todo, con lo cual, bueno, pues hay que certificarse. Animamos a la gente desde aquí porque realmente somos absolutamente un destino con mucho potencial en ese sentido. Y hablábamos con Ángeles, Amanda, de que cada vez somos más conscientes y cada vez despierta más interés en el mundo de la vida saludable. ¿También lo notas tú en el ecoturismo? Pues sí, la verdad es que cada vez hay más interés por la naturaleza, por viajar a zonas menos masificadas, por disfrutar de ese entorno al aire libre, conexión con la naturaleza, con lo auténtico, con las zonas más rurales. Y bueno, nosotros intentamos, a veces no es fácil de encontrar, ¿no?, o no es fácil de conocer, y pues hacerlo llegar de forma más directa y más fácil a aquellos que quieren viajar a este tipo de destinos, tanto en España o del mercado nacional como el mercado internacional, que a lo mejor para el internacional es incluso más complicado, ¿no?, llegar a estos magníficos y maravillosos rincones que tenemos en todo nuestro país y que tiene tantas cosas que ofrecer. Pues estas son solo unas píldoras de lo muchísimo que va a suceder este fin de semana en Expo Coruña en Biocultura, y nos han dado esas claves Amanda Guzmán y Ángeles Parra. Muchísimas gracias a las dos, que vaya muy muy bien. Gracias, nos vemos en Expo Coruña. Muchas gracias a vosotros, nos vemos allí. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Vehículos de ocasión del 29 de febrero al 3 de marzo en el Centro Comercial Espacio Coruña. Más de 400 turismos y furgonetas seminuevos y kilómetro cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 20 horas. Entrada y parking gratuito. En Espacio Coruña. Vehículos de ocasión. Grupo Pérez Rumbao. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra. Quien bien te quiere, te hará viajar. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles... ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Qué calidad! Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el subhíbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan. Sport Auto Galicia, calle Newton 10, Polígono de la Grela. Después de la sexta, el Depor quiere la séptima. Espérate que viene el Depor, Lucas Pérez, el balón para Barbero, puede marcar Barbero, gol, y se lleva la pelota para casa, gol. Que el ritmo no pare. Este domingo, desde las 6:30, vive con nosotros el derbi Depor Lugo en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Seguirán las goleadas del Depor? Depor 1, 2, 3 y 4 y el cuarto lo ha marcado Lucas. Los goles, el ambiente, los mejores comentarios y los sonidos de los protagonistas en la sintonía de siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Escúchanos en el 97.6 FM, Onda Media, dispositivos móviles, la app de la SER, nuestro canal de YouTube o con Alexa. ¡Gol! ¡El cuarto del Depor! ¡Gol! No tienes excusa. Depor Lugo en Carrusel Deportivo Coruña, la banda sonora del Deportivo. Esta pisonadora que es ahora mismo el Depor.
Proctología Coruña patrocina la información deportiva. La personadora de Carrusel, Adrián Candal. Hola, buenas. Hola, ¿Cómo hola. estás? Muy bien, ¿y tú? Da gusto escucharte, ¿eh? Bueno, Cantar es que da goles. gusto cantar ahora los goles del Depor, que se sale y que siga la fiesta, ¿no? Un Depor que se prepara para lo siguiente, con mucha lluvia, ya ves, como la que estamos viviendo en toda el área de A Coruña, y granizada esta mañana en Abegondo, y esto ha condicionado seguro alguno de los planes del míster. Decías que da gusto ver al Depor y tanto, y que va a ser una fiesta seguro porque tenemos última hora, se han agotado ya las entradas. Sí, ayer a estas horas más o menos anunciaba el Depor que quedaba cerca de 200, luego íbamos viendo, ¿no?, en la página web, accediendo al link, a ese enlace que daba la web para comprar entradas, ya se veía como las zonas del campo pues estaban dejando de estar disponibles, ¿no? Poco a poco iban quedando a cuentagotas entradas, ¿no? Había algún tuitero que, bueno, estaba bastante ocioso, que decía, quedan solamente 7, quedan Tipo 4. cuenta atrás, ¿no? Exactamente, tipo cuenta atrás, y la cuenta atrás se ha cerrado, se ha llegado al final y 0 entradas a la venta, ¿no? Se ha colgado ese famoso cartel de no hay billetes, que en el club esperaban que se anunciase mañana ese momento, pero ya se ha adelantado hoy, o sea que se garantiza un entradón. Lo que ha hecho ahora el Depor es insistir en que hasta el domingo por la mañana hay plazo para que aquellos socios que ahora mismo lo sepan y digan, oye, pues yo tengo el carnet, tengo asegurado mi asiento, pero no puedo ir o no quiero ir o no me coincide para poder ir, y no se lo va a dejar a ningún familiar o amigo, etcétera. Bueno, pues a través de ese formulario que sigue abierto en la web del Depor van a poder liberar ese asiento para que, pues eso, no haya butacas vacías y se vea una grandísima entrada en Riazor. Es un sistema que se está viendo este año, ha pasado muchas veces, ¿no? Que, oye, no hay entradas, se han agotado el billete, etcétera, y luego llega el día del partido y hay pues localidades que están sin ocupar. Pues para que esto no pase en gran medida, porque seguro que alguno no, aún así no va a liberar el asiento y no va a poder ir, pues por lo que sea, pues para que esto sea reducido este tema de pocos de asientos sin llenar, pues se ha habilitado esa opción de que la gente libere su butaca, que me parece una iniciativa estupenda, ¿no? El Depor lo que ofrece ante eso es bonificación de ese asiento, la parte proporcional de esa entrada que se descontaría del abono de la temporada que viene, y es una manera insisto, de que Riazor esté lleno lo máximo posible. El objetivo, bueno, pues que la entrada sea la mejor de la temporada. Riazor este año está teniendo los mejores registros, es paradójico, prácticamente de su historia reciente, con el equipo en esta categoría tan alejada de lo que es la historia del Depor, y con un registro que supera los 20.000 espectadores de media en todos los partidos, ¿no? El día del Celta Fortuna fue ahora mismo el tope con 25.000, y es ahí pues donde se espera que se pueda superar, y seguro que se va a hacer frente al Lugo, ese partido del domingo, Teba. Y de lo que va a suceder en Riazor a lo que ha sucedido esta mañana en el entreno. Sí, porque no hemos visto a David Mella, claro, y cuando no ves a Mella no es una ausencia más, es ahora mismo uno de los que mueven esos hilos del Depor en la banda derecha. Ayer recibió un pequeño golpe. Está Julia Cernadas preocupada. Tranquila, Julia, tranquila, porque en principio va a estar David Mella el fin de semana, y a todos los oyentes, y es una cuestión de precaución. Ayer recibía un pequeño golpe y, como te digo, no está en los campos ahora para demasiados trotes, con la granizada, con posible riesgo de lesiones, y lo guardan bastante con calma, ¿no? Entre algodones, se suele decir en el término futbolístico, tú que lo conoces perfectamente, Teba, pues cuando un jugador está entre algodones es que es muy importante, no quiere que se lesione y quiere que esté al 100%. El partido todavía es el domingo a las 7, así que allí veremos en principio a David Mella. ¿Y qué vamos a escuchar hoy en Coruña Deportiva? Pues escucharemos a Villares, al lucense también, porque él es de la provincia de Lugo, él es de Vilalba, cerquita del Club Deportivo Lugo, y nos va a hablar de ese partido, de las dudas que hay con cómo va a llegar el Lugo más propositivo, que arriesgue un poquito más con Roberto Trasorras, el míster con el que hablamos ayer en el programa, y hablaremos también con Manu Sánchez de cómo es este Lugo de Trasorras. Tendremos cita para hablar de baloncesto, con viaje para el equipo naranja hasta La Rioja. Se reanuda la competición, marcha en el primer puesto, y alguna sorpresa más, 3:20. Gracias, Adri. Adiós. Es la 1, las 12 en Canarias. Más novedades del sumario del caso Coldo que les cuenta la SER. Según un informe de la Guardia Civil, la relación del exministro y diputado José Luis Ábalos con quien fue su asesor trasciende lo laboral. Los agentes recogen en un informe en el sumario los viajes de Coldo García con la familia del ministro y apuntan que el asesor, su mujer y su hija estaban empadronados en una casa de Ábalos en Madrid. Pedro Jiménez.
La Guardia Civil sostiene que la relación laboral entre Koldo García y el exministro Ábalos parecería trascender a otros ámbitos fuera del asesoramiento en materia de transportes, movilidad o agenda urbana, así como de sus labores de consejero en organismos adscritos. Los agentes explican que el asesor del ministro habría coincidido con otros miembros de la familia de José Luis Ábalos en varios alojamientos. El informe además recoge una infografía para reflejar que Koldo García Ábalos y el hermano del empresario Víctor Aldama, que trabajaba de escolta, coincidieron en distintos alojamientos turísticos de Orense, Benicàssim, Palma o Almería entre 2018 y 2019. La Guardia Civil también subraya, para reforzar la vinculación entre ambos, que Koldo García, su mujer y su hija estaban empadronados en la vivienda que el exministro tiene con su mujer en el barrio de La Latina de Madrid, y además transcriben algunas de sus intervenciones parlamentarias defendiendo a Koldo García a preguntas de la oposición. La Unión Europea responde a Putin, que en su discurso de esta mañana sobre el estado de la nación ha avisado a la OTAN de que enviar soldados a Ucrania podría tener consecuencias. Ha avisado del riesgo de un conflicto nuclear. Dice la Comisión que sus declaraciones son inaceptables. Antonio Martín. Sí, las amenazas de Putin reciben el escepticismo de Bruselas en respuesta. El presidente ruso ha dicho que Occidente está provocando una escalada armamentística que puede derivar en un conflicto nuclear, y le acaba de responder hace unos minutos el portavoz de la Comisión. Quien considera esas palabras inaceptables, pero cree que obedecen a la propaganda de Putin a pocas semanas de las elecciones de Rusia y las enmarca dentro de lo que Bruselas considera un país con un ejército en una situación catastrófica y donde impera, ha dicho, la represión propia de la época stalinista. La Unión Europea ha mostrado también su respaldo total a Moldavia después de que la región moldava de Transnistria, vinculada a Rusia, pidiera ayer protección a Moscú. En Gaza el número de muertos supera ya los 30.000 desde que en octubre comenzó la guerra, 30.000, 35 víctimas mortales y casi 70.500 heridos según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí. Esta mañana han muerto más de un centenar de personas en un ataque en la ciudad de Gaza, en un punto donde se concentraban cientos de gazatíes para el reparto de ayuda humanitaria. El sonido tras ese ataque en la ciudad de Gaza. Según las autoridades, los heridos se acercan casi al millar. Además, al menos 24 migrantes que salieron desde Senegal rumbo a España han muerto después de que la embarcación en la que viajaban naufragara en la costa de Saint Louis. La Marina francesa está colaborando en la búsqueda del resto de personas que iban también en esa embarcación. Viajaban cerca de 280 migrantes. En Baracaldo, en Vizcaya, 2 menores han sido detenidos por agredir sexualmente a una chica, otra menor. Bilbao, Gonzalo Loza. Han sido 2 adolescentes, ambos menores de edad, detenidos el pasado 28 de febrero tras presentar a la víctima, que también era menor, una denuncia por agresión sexual en una instalación pública del municipio vizcaíno de Baracaldo. La agresión ocurrió el 4 de enero, según confirma la Ertzaintza, pero no fue hasta 10 días después cuando dio la voz de alarma e interpuso la demanda ante una comisaría. En el Congreso está en marcha la recepción a la selección española de fútbol, que anoche hizo historia al conseguir la Liga de Naciones Femenina. Recepción en el Palacio de los Pasos Perdidos, en el que la capitana, Irene Paredes, ha pedido que les ayuden con hechos más allá de palabras. Ahí está Luis Quintana. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acaba de finalizar justo aquí en el Congreso de los Diputados ese recibimiento a las jugadoras de la selección tras la conquista de la Nations League. La plantilla ha llegado acompañada del presidente de la gestora, Pedro Rocha, y ha sido recibida por la presidenta del Congreso, por Francina Armengol, que ha asegurado que estas futbolistas están marcando camino a toda una generación. Y ha hablado también Irene Paredes, la capitana, que pide apoyo para el deporte femenino. Y ya aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, decir la necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias. Esa es la reivindicación de la capitana, que ya se ha marchado junto a sus compañeras porque espera un día largo de celebración. Sí, las de Monse Tomé van a ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por la tarde, fiesta con la afición desde las 5:30 en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. Más del deporte, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, además de la celebración de la selección española en Madrid en el día de hoy, la cita deportiva de este jueves está en Bilbao. Desde las 9:30 la vuelta de las semifinales de Copa. El Mallorca espera en la final. Hoy el partido en San Mamés, ese Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, desde las 9:30 con ventaja
ventaja por la mínima 0-1 para el conjunto vasco. Lo vamos a contar en Carrusel. Acaba de salir la lista de convocados del Atlético de Madrid, está toda la plantilla, también los lesionados y figura Griezmann, del que Simeone ya apuntó en la previa que no iba a disputar ni un minuto hoy. En esa previa, los técnicos Simeone y Valverde. No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Un jugador que además acostumbra a marcarnos goles, un rival que siempre nos hace daño y bueno, esperamos que se recupere. Además, este jueves es de regreso a la Fórmula 1 con los primeros libres de Bahrein, se están disputando a esta hora y además una noticia que acabamos de conocer, ojo a esto, Paul Pogba, el futbolista francés de la Juventus de Turín, sancionado 4 años, el Tribunal Antidopaje italiano le suspende por dopaje por testosterona en un partido del pasado mes de agosto. ¿Sabes dar el do de pecho? Quizá con ejemplos lo entendáis. ¿Cuándo ha sido la última vez que has dado la nota? ¿Odias las notas de audio del WhatsApp? ¿Lo apuntas todo en un bloc de notas? Berger me deja a través de un POSIT. ¿Un POSIT? Ajá. ¿Tus vecinos dejan notas en el ascensor? ¿Qué has hecho de nota? Yo no he sido. Se te nota en la mirada. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Nota en la SER. Tomo nota. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en carnicería pollo de corral Coren kilo 5,39 €. Y en pescadería bacalao Scray entero o mitades kilo 8,90 €. Gadis, en confianza. Un bufete ilimitado de centolos virtual. La tía. Un audio interminable de una app neuronal. ¿Qué? No molaría. Vacaciones infinitas noutra dimensión. Molaría. Unha rave ilimitada nas aforas de Plutón. Molaría? Ou non molaría? O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por vir a R. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Voemos. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Filetes de contra de ternera gallega 9,95 € o kilo. E cabaciña 0,99 € o kilo. Familia é máis aforro. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Perfecto, ¿acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado no es natural. Y dije no, ese no soy yo. Ya no quiero condición, solo amor libre, libre corazón, libre sensación, libres tú y yo, somos amor libre, libres para amar, libres para no Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde y esta noche arranca en el Teatro Colón Norte Cinema Diverso, el Festival de Cine LGTBIQ+, que ya va por su segunda edición. Tenemos con nosotros a su diria, Fernando Callazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, que no te escuchamos, Fernando. Uy, ¿ahora? Ahora sí. Sí, decía que ¿qué tal? ¿Ha llegado el día ya? Ha llegado el día, por fin. ¿Cómo estás? Pues ¿Qué sensaciones ese bien, cuerpecillo? estoy tranquilo porque, bueno, ha habido varios meses de preparación. Al final, preparar un festival, aunque es pequeñito, son 3 días, lleva su tiempo. Y nada,
te decía antes, voy a intentar disfrutarlo, ¿no? Que a veces nos olvidamos con toda la organización y esto, y voy a intentar disfrutarlo. Bueno, es importante y así lo deseamos. En un festival con largos, con cortos, con charlas. Ha habido actividades en los institutos, es decir, que en esta segunda edición el crecimiento se nota. Sí, ha sido bastante, ha habido una diferencia bastante grande del año pasado a este. Bueno, esto es importante porque uno nace con ganas y demás. Sí. Un festival cuando nace, bueno, ya bastante con salir, ¿no? Ahí a la vida Sí. y dar pasitos adelante siempre está muy bien. Además está muy pensado, eso da la sensación desde fuera. Sí, a ver, el año pasado, el primer año nos dieron el OK, imagínate, en enero y pues lo tuvimos que hacer en abril. Y es el primer año y bueno, como neófitos, pues vas con lo que puedes, ¿no? Y vas aprendiendo de los errores. Y ya el año pasado queríamos introducir, aparte del festival, la parte educativa y este año lo pudimos realizar. Entonces, la verdad que estamos muy, muy contentos con las charlas que estamos dando en los institutos. Creemos que es parte fundamental, es un eje fundamental del festival, la verdad. Hemos hablado con los niños y las niñas y es verdad que, bueno, son generaciones que ya tienen la mente abierta per se, pero que no viene nada mal nunca. No, viene bien escucharlos, punto número 1, ¿no? Que sea bidireccional, es decir, que tú vas allí a dar una charla, pero no es una charla en la que vayas a leccionar y a decir esto es así, ¿no? Pues ver cómo fluyen, cómo sienten y muchas veces irte a casa con la cabeza que te explota de la información que te dan ellos. Es muy bonito. Para mí ha sido del festival, este año de momento es lo que me llevo, o sea, a los chavales. Es que al final he dicho arranca y claro, ya actividades paralelas ya han tenido lugar, pero y estáis maquinando ya para próximas ediciones. Ya sé que hay que disfrutar esta, pero claro, vuestra cabeza da la sensación de que no para. Sí, sí. En cuanto acaben estos 3 días, para el año que viene queremos que sea más grande y que se asiente tanto lo que es el festival en días, que haya más cortos, que haya más proyecciones, más largos, que la parte educativa sea algo, es decir, que haya más institutos, ¿no? Y luego está lo del taller cine móvil, que se siga haciendo y si pueden ser más talleres, pues más. Pero bueno, claro, tenemos que crecer en número de personas porque ahora mismo somos Fito, el otro director y yo y pues no damos abasto. Fito Ferreiro y Sí. claro, bueno, sí que hay que crecer un poquito más porque si no vosotros os va a dar algo, básicamente. Y sé que va a ser complicado que te quedes con alguna pieza en concreto, pero sí que me gustaría que nos hablaras de la programación y que nos dejaras con ganas de ir. Sí. A ver, tenemos 4 largometrajes y 14 cortometrajes en total. Tenemos 3 cortometrajes en gallego. Queremos apostar por la lengua gallega y hemos hecho un llamamiento, ¿no? Que para el año que viene, ya lo hago desde ahora, empezar a sacar ahí vuestros cortos, todos los creadores de cine en gallego, porque nosotros queremos salir a la palestra, queremos sacar a la palestra a la gente. Por ejemplo, Anita Pico con Lique decía que lo había... que es de aquí, es de A Coruña, y decía que nunca lo había mostrado en su ciudad, ¿no? Que ya ha rodado el corto, pero que nunca lo había expuesto en su ciudad. Entonces decimos, bueno, ahí es cuando ves la carencia y que hace falta, ¿no? Que este tipo de plataformas pues son muy importantes, la verdad. Esa puede ser una de las razones, pero ¿por qué es importante que existan festivales como este? Pues porque por desgracia, todavía hay gente que nos sigue odiando, discriminando, señalando. Entonces hay que enseñar el respeto y yo creo que el arte es una de las armas más potentes que hay, ¿no? Siempre desde el respeto y la tolerancia. Falta mucho por hacer en cuanto a representatividad, en cuanto a la normalización del colectivo, representación de familias en el audiovisual. ¿Hay mucho estereotipo? A ver, hay mucho estereotipo, pero pienso que se ha avanzado muchísimo. La verdad que en ese tema, de cuando yo era adolescente, que de repente encendía la televisión y veía a La Veneno y a Ores Izaguirre y Jesús Vázquez y poco más, ¿no? Es decir, tú veías una serie o una película y te costaba mucho verte representado. Y a un chico cis homosexual, aún como que fue de lo primero que empezamos a ver, ¿no? Pero ya si hablamos de transgénero, no binario, todos estos temas, es decir, ahora la verdad que en el mundo audiovisual, tanto en lo mainstream como en lo más alternativo, creo que tenemos cada vez un abanico más amplio. ¿Que hay mucho por hacer? Sí, pero sí, creo que la representación hay cada vez más.
te he interrumpido, o sea, te he formulado la siguiente pregunta cuando Sí. estabas comentándome la programación muy educadamente. Tú has respondido, pero venga, volvemos, que es Volvemos lo importante. a la programación. ¿Por dónde íbamos? Pues que vengáis. Pues a ver, son 4 largos y 14 cortos, es decir, os animo, dependiendo de lo que, por ejemplo, los cortos son muy divertidos de ver, es a las 12 del mediodía, el sábado, todo es en el Teatro Colón, recordadle a la gente. Los cortos son gratis, 12 del mediodía, tomároslo como una sesión vermú, por ejemplo, ¿no? Ajá. En plan, vais allí, os tomáis el vermú antes o después, o antes y después, y aprovecháis y veis los cortos gratis, con este Perfecto. tiempo que hace. Y los cortos sé que es algo que a la gente, pues que no te gusta uno, son 5, 10 minutos, 15 minutos, pues siguiente, ¿no? Y la verdad que hemos hecho una selección muy interesante para todo el mundo, para todos los gustos, para todas las familias. Comedia, ficción, animación, es decir, que representa todas las letras, así que os animo. Y luego las películas son 4 películas muy potentes, una es portuguesa, que es con la que abrimos hoy, Lobo Ujú. e Cao, otra brasileña, es decir, apostamos ahí tanto por el gallego como por la lusofonía. Luego está un documental que se llama Homofobia de Estado, que es más cortito, son 52 minutos. Y luego la última, el día de la clausura, Te estoy amando locamente, que es la más conocida, la más fresca, quizás como para cerrar un poco con más alegría, quizás, ¿no? Y bueno, la más sonada. porque ha Fíjate que estado es en los dura, Goya. ¿eh? Sí, es decir, es dura, pero está tratada como desde una amabilidad diferente. Entonces, yo siempre digo que es la más fresca. No sé por qué me permito llamarla fresca a la película. Creo que es un poco lo que la define. Pero sí, te deja ese pozo, ¿no? Bueno, no voy a desvelar mucho, pero no sé. A mí, cuando la vi dije, ay, qué bien. O sea, me fui contento, porque hay otras que pues son duras y te vas a casa pensando y que son muy necesarias, ¿no? Pero son más dramas, es decir. Ha sido una absoluta revolución la peli y preparando la entrevista ahora con Omar, que ahora hablaremos Sí. con él, leía que ha habido gente que pertenece al colectivo que la ha visto ya, que ya es un clásico, que ya la ha visto 8 veces. Sí. Se va a convertir en película de culto, Qué ¿no? bien. Como una película de Almodóvar o como lo que están haciendo los Javis, cosas que están ocurriendo que bueno, pues que al final ojalá sea así. La verdad que la película es muy buena, es muy buena. Hay directores que ya han hecho hitos en la historia de la representación del cine LGTB. Desde luego Almodóvar Sí. lo es. Ahora, bueno, lo que está sucediendo con los Javis Sí. ya no tiene nombre. Sí, totalmente. O sea, Almodóvar y los Javis es... bueno, los Javis... para mí todo lo que hacen es ya está por encima de todo. Estoy diciendo... Creo que estamos todo el mundo pendientes a ver si en algún momento meten la pata y dicen, pero esto es la perfección. Esto es algo muy personal mío, vaya, en plan... Y luego Almodóvar, pues bueno, qué decir Claro, a ver. de este señor icónico que ha abierto cuando en una época en la que no se podían decir ciertas cosas y él lo decía todo. Fernando Callazo, a disfrutarlo, ¿eh? Sí, voy a disfrutarlo y sobre todo quiero decirle a la gente que esto, o sea, es un festival LGTBI, pero pensado para que venga gente de no LGTBI, ¿vale? Bueno, Es porque decir, a veces pasa esto, ¿no? sí. Cuando nos dirigimos a Claro. un nicho, pero no, claro, vamos a ir todos. Precisamente esto es para abrir la mente y para bueno, que vengáis a ver cine. Es decir, Eso vais a es. ver cine. LGTBI, pues le tenemos que poner este cuño, ¿no? Porque es así, pero es cine. Cine de calidad, historias que merecen ser, que mucha gente, pues yo cada día que veo ciertas historias digo, pues no sabía que esto ocurría en tal sitio del mundo, o porque hay cosas que son más documentales, o sea, Ujú. tipo documentales. Entonces que vengáis y que os lo paséis bien. Programado además por 2 grandes cinéfilos, creo. Sí, es decir, Con lo cual, bueno. sí, a ver, en Coruña ya hay un festival de teatro LGTBI, un festival de música LGTBI y faltaba el de cine y fue, pues vamos a por ello antes de que nos lo pillen. Bueno, pues eso es, de eso se trata. Sí. Fernando, gracias y A lo vosotros. dicho, que lo disfrutéis un montón y nosotros también lo vamos a disfrutar en el Teatro Colonaro. Vamos a subir un poquito la música mientras conectamos con Omar. Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, ese no soy yo. Ya no quiero condición, solo
amor, libre, libre corazón, libre sensación. Omar Banana, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, deseando verte de nuevo, deseando escucharte y deseando tu presencia en A Coruña y en este festival, y precisamente quería reflexionar contigo sobre la importancia de este tipo de festivales y de, bueno, la labor que hacen en los coles, la labor que hacen durante este fin de semana de proyección y en el caso del Norte Cinema Diverso, bueno, pues que ya vaya por su segunda edición, Omar. Sí, me parece que festivales así existan, obviamente, bastante necesario. Creo que la diversidad es algo que, pues mira, eso que tú has dicho, es algo que debería de proyectarse sobre todo en los colegios, en los institutos, en zonas donde la gente pues no necesite ir al cine, sino que el cine se le lleve a ellos, ¿sabes? Porque al final yo, por lo menos personalmente, considero que bueno, que el cine es una herramienta de educación también, y es una herramienta cultural, y al final mucha gente, pues muchos estudiantes o no tienen dinero, no tienen la capacidad de ir a ver películas que quieren, y pues por desgracia, como en mi generación, pues a lo mejor, o como en mi caso, por ejemplo, pues no podíamos ver películas con las que nos sintiéramos representados, porque a lo mejor no llegaban a nuestros cines, o pues por muchos motivos, y que al final estos festivales o estas muestras se produzcan también en los colegios y en los institutos y demás centros culturales, me parece también una acción preciosa. Y ni que decir tiene que lo fundamental es el trabajo de esos directores que tienen esa mirada, y que esa mirada llegue a los cines también en general, ¿no? Y totalmente. Con el éxito que ha tenido en este caso Te estoy llamando locamente. Totalmente. Bueno, aquí tendría que hablar Alejandro. Yo eternamente agradecido con lo que ha hecho Alejandro, ya se lo he dicho muchas veces. Yo creo que Te estoy llamando, para mí personalmente, es una película que si no hubiese ido a ver 80.000 veces, y hubiese sido porque lo sentía, Yo recuerdo leer el guión incluso antes de tener el guión definitivo, porque tú sabes, al final esto es una industria que pueden pasar 20.000 cosas y que el proyecto no salga adelante, o con diferentes motivos. Pero yo pensaba, digo, Dios, es que no sé cómo es el guión final, pero porque como nosotros hicimos el teaser 3 años antes, Ana y yo, pues yo decía, tío, se lo decía a mis amigos, le decía, tío, me encantaría que esta película saliera adelante, porque es la típica película que yo vería un montón y que recomendaría y qué tal, y al final ha sido así, por suerte para mí. Tú además formas parte del colectivo, con lo que te ha aportado personalmente, de qué manera te ha cambiado, de qué te ha servido participar en esta película a nivel personal, Omar. Pues mira, sobre todo hay una cosa de la cultura o de lo que te he comentado antes, que es que, bueno, al final yo creo que mi generación o generaciones más jóvenes, pues hay información que se nos escapa, o información que no hemos, ¿cómo se dice?, a la que no hemos tenido tanto alcance, ¿no? Uh-huh. Bueno, que no hemos tenido tan a mano. Como por ejemplo la ley de peligrosidad social, la creación del movimiento LGTB en Andalucía y en España en general, de eso, las primeras manifestaciones. Pues al final yo sinceramente, esto lo he comentado muchísimas veces y no me avergüenzo de ello, yo era totalmente era un inculto en esto, no tenía ni idea de nada, no sabía nada de la ley de peligrosidad social, estaba totalmente al margen. Entonces, a mí personalmente la película también
y se lo he agradecido mucho a Alejandro. La película me ha ayudado mucho a abrirme la mente en muchos sentidos y a concienciarme muchísimo más de la historia de nuestro colectivo y de momentos en eso, en la historia de nuestro colectivo muy importante. Y creo que otras generaciones más jóvenes van a pensar lo mismo y van a sentir lo mismo, y ojalá esta película les ayude a ellos como me ha ayudado a mí a ver las cosas de otra forma. Tenemos que darnos cuenta de que además es una historia muy reciente, que hemos avanzado mucho, queda mucho para avanzar también, pero hemos avanzado mucho en muy pocos años, pues precisamente con esa ley de peligrosidad que sustituyó ya en su día la de vagos y maleantes, porque tenemos oyentes mayores que también la recordarán, y otra gente joven que nos escucha y está diciendo, ¿pero qué es esto de la ley de peligrosidad? Bueno, pues para eso está el cine también, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Ya te digo, yo creo que el cine tiene esa capacidad de enriquecernos culturalmente y históricamente y darnos las herramientas también para poder ver, bueno, para opinar de ciertas cosas y tener una perspectiva o un punto de vista sobre ciertos asuntos sobre los cuales a lo mejor no tenemos información porque la sociedad en sí no nos lo recuerda o no están tan a mano. Entonces eso al final también para la memoria histórica es una faena, por no decir otra palabra, que no sé si este horario lo puedo decir. No, pero claro, tiene todo el sentido lo que dices, porque si no recordamos, pues podemos volver a cometer los mismos errores o, pues eso, dar pasos atrás, ¿no? Exactamente, y sobre todo creo, mira, cuando se estrenó la peli también se estrenó en un momento creo que crucial, inintencionado, porque obviamente ni para Alejandro ni para Carmen, que es la co-guionista y productora, y para el resto del equipo, no tenían esa intención cuando estrenaron la peli. Pero mira, la peli se estrenó justo en el momento de las elecciones del año pasado. Aquí estamos a 24, 23, ¿no? Sí, del año pasado. Joder, es que siento ya que ha pasado muchísimo tiempo. Sí, como las elecciones del año pasado, que fue un momento bastante crucial, donde también, pues nuestros derechos, los derechos del colectivo se veían en la cuerda floja, estaban bastante en apuros, por así decirlo, y finalmente, y al final la película conectó, la gente cuando vio la película conectó con esa sensación que ocurría en el 77 y en el 78 con el presente, con lo que está ocurriendo en el presente. Claro. Y es lo que tú dices, al final la peli tampoco cuando la gente veía salía diciendo eso, que las cosas pues la frase que dice la película, las cosas han cambiado pero no han cambiado todavía. Y cómo se reflejaba ese dicho en la actualidad, que es verdad, han pasado muchos años, las cosas han cambiado, pero cuidado, porque en ese momento justo también con las elecciones muchas cosas peligraban y tú decías, joder, es que a lo mejor no han cambiado tanto, es que parece que hemos avanzado, pero a lo mejor no hemos avanzado tanto. Entonces, bueno, creo que mucha gente que la ha visto y mucha gente que la vaya a ver se va a dar cuenta de eso, de la similitud, de que, bueno, han pasado unos años, pero realmente, hay muchas cosas en las que hemos avanzado, pero cuidado, que hay muchas cosas en las que podemos retroceder todavía. Totalmente válida para despertar conciencias y tanto, pero no quiero finalizar esta entrevista, Omar, sin hablar de tu trabajo actoral. Llevas el peso dramático de buena parte de la peli y también quiero saber qué ha supuesto para ti, te preguntaba a nivel personal, en este caso a nivel profesional, porque además es tu primer trabajo en un largo, creo. Mi primer trabajo en ¿qué, perdona? En un largo, o sea, en una peli, en un largometraje. Bueno, no es mi primero, pero es mi primero, es el primero que tiene que resuena bastante.
Pero mira, igualmente, pues como ha sido el primer proyecto en un largometraje en el que ha tenido tanto bombo, pues al final sí que ha supuesto una cosa totalmente diferente. Para mí, Te estoy amando, considero que me ha cambiado la vida y en muchos aspectos, y que me la sigue cambiando todavía, y que creo que lo seguirá haciendo, espero, durante un tiempo. Pero sí ha supuesto algo bastante importante. Yo no pensaba que fuese a ser así. O sea, no. También es que desde mi punto, o sea, desde mi perspectiva, yo que lo vivo día a día y que lo vivo en mi casa y demás, pues las cosas no tienen la magnitud que tienen luego fuera a nivel social, pero sí es verdad que luego estoy en mi casa o lo que sea y pienso en esto y digo, joder, pues sí que han cambiado bastante las cosas, y sí que me ha cambiado bastante la vida. Entonces, bueno, totalmente, o sea, muy, muy agradecido, y ojalá me siga trayendo muchas cosas bonitas. Ojalá. Omar Banana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Vale, perfecto. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y estas ganas no se van. En 2024 todo el mundo estará en el Morriña Festival. No te pierdas una nueva edición del Festival del Verano en A Coruña, con Aitana, Louis Tomlinson, Yandel, Nicky Nicole, Dani Fernández, Lala Love You, Senra, Dorian y muchos más. 26 y 27 de julio en A Coruña. Entradas a la venta en morriñafestival.com, con el apoyo de los 40 Coruña. ¿Buscas un coche de ocasión y no sabes qué elegir? Ven a Merenauto, concesionario Volvo en Coruña y Santiago, y elige entre más de 100 coches seminuevos seleccionados y garantizados. Tu próximo compañero de viaje te espera en Merenauto, Nacional Sesta, Perillo, Oleiros, Polígono del Tambre, Santiago y merenauto.com. Y para el estreno te regalamos un fin de semana en un hotel para 2 personas. Biocultura, feria de ecoturismo y productos ecológicos, se celebra en Expo Coruña del 1 al 3 de marzo. 130 expositores de turismo sostenible, alimentación ecológica, ecocosmética y más de 100 actividades, talleres, catas y degustaciones. Consulta el programa en biocultura.org. Visita y disfruta de la feria abierta al público del 1 al 3 de marzo en Expo Coruña. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Coruña, en Style Outlets. 4 Caminos, As Cancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. O Colexio Raquel Camacho da Coruña e o Cipa Carballeira de Ourense veñen de gañar o concurso escolar das letras galegas para homenaxear a Luisa Villalta, e ata o cole nos vamos para falar con Patricia Abad, que é profe e coordinadora de dinamización lingüística, e con seus alumnos. Patricia, moi bo día. Moi bo día, Teba. Parabéns. Moitas gracias, estamos contentísimos no cole. Bueno, non esperábamos. É normal, pero é que ademais, bueno, é algo que xa se fai, non? Traballar sobre a figura homenaxeada, sí, pero aínda por riba, pois gañar premio e co que eso supón, non? Claro, sí que o traballamos todos os anos, e moitos destes anos tamén nos presentamos, e este ano, pois, o conseguimos. Que na siga, consigue. Eso. Bueno, forma parte tamén do que lles ensinades os vosos alumnos. Pasasme con eles? Sí, te paso agora cunha alumna. A ver. Hola, moi bo día. Hola. Contame, como foi o voso traballo? Que fixéchedes? Colaborei con varias profes no cartel fixen a H. Ay, e a Torre de Hércules. E gustache a Torre de Hércules?
Sí. Ah, perfecto. Tes outro compi por aí, verdad? Sí. Hola, moi bo Hola. día. Participamos no cartel da estación de tren. A ver que máis hai por aí. Hola. Bo día. Bo día. Estás moi contenta por gañar o premio? Sí. E que fixechedes? Colaborei no cartel do Instituto de Luisa Villalta. Debuxei a Luisa e de pequena a mochila e libros. E como debuxaches a Luisa? Como era? Tiene como un jersey morado y pantalones vaqueros. E cando veña o Día das Letras Galegas ides facer unha festa moi grande? Sí. Parabéns por ese premio. Pásasme coa profe? Están un pouco cortados. Bueno, é normal, é normal, é normal. O caso é que fixeron unha exposición, o voso proxecto é unha mostra chamada Tatuada na Petre a pel do mar. Exactamente, como un dos poemas de Luisa Villalta. Para ela era moi importante o mar do Orzán, entonces pensamos en, orientalo cara ali. E que foi o que máis lles gustou de Luisa? Pois eu penso que era unha coruñesa máis, que claro, que moitos sitios dos que falaban eles tamén a coñecen, entonces como son zonas moi próximas a eles. Non é como outros autores que o mellor pois son máis lonxanos porque non os coñeceron ou outras cousas. Estos pois a identificaban máis con eles. Dicíalle a unha delas iban facer unha festa moi grande polo Día das Letras Galegas, imagino que ti saberás máis, estarás aí xa enrolada co teu departamento. Sí, todos os anos festexamos as letras galegas e, este ano cos nosos cartéis, ademais, e cas nosas actividades. O que máis se pode pedir? Claro, bueno, pois parabéns e moitísimos saludos a toda a comunidade escolar do Colexio Raquel Camacho, o que agradecemos de verdade que nos falar sobre todo con eses alumnos que están cortadiños, pero non sei se nos poden mandar un bico moi grande a todos os ouvintes de Radio Coruña. Sí, supoño que sí. Chicos, mandámosles un bico moi grande a todos os de Radio Coruña, veña, un bico. Bueno, de todo. Pois grazas de novo e bo día. Gracias a vos, veña. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write. Like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces. Seguimos acompañándoos en esta mañana de jueves y como siempre hablamos de literatura, recibimos a Esther Gómez de Moito Conto. Hola, muy buenas, Esther, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy bien, muy contenta. ¿Qué tal ha ido la semana? La semana está yendo muy bien, a pesar de la lluvia, está yendo fantástica. Y hoy estoy especialmente contenta porque estoy acompañada de un invitado que tenemos esta tarde en la librería. Él es Diego Moreno, es el fundador y editor jefe de la editorial Nórdica. Nórdica es una de esas editoriales que el público que visita Moito Conto conoce muy bien porque nuestro espacio siempre tiene una zona, una sección grande de libros de Nórdica. Ahora Diego nos contará, tiene varias colecciones diferentes y tratamos de tener siempre una representación importante de todas ellas, porque todas ellas nos representan también a las libreras y a los lectores de Moito Conto. Entre las editoriales españolas independientes, Nórdica es una editorial que Diego siempre dice una editorial pequeña, yo digo una editorial mediana ya, ¿no? Celebramos hoy que Nórdica cumple 18 años y que Diego Moreno ha venido a visitarnos para un encuentro con las libreras y también con las lectoras y los lectores y hablarnos de este proyecto. ¿Qué tal, Diego? Hola. Buenos días. Encantado. Feliz mayoría de edad. Muchas gracias. 18 años pasan deprisa, pero son unos cuantos. Bueno, claro. En aquel momento que empezasteis, hace 18 años, empezaste por el ilustrado para adulto o por los nórdicos. El primer libro fue un nórdico y el segundo un ilustrado.
A mí el nombre de la editorial me parece ingeniosísimo, porque tú por alguna razón tienes una debilidad por toda la literatura nórdica, bueno, por alguna razón o por muchas razones que nos puedes contar. Sí, como veis, la gente no me ve físicamente, pero no soy el modelo de rubio vikingo nórdico, o sea que no tengo ningún gen de esa zona. Descubrí la literatura nórdica siendo librero y es el hallazgo literario de un libro de Hambre de Knut Hamsun el que me cambia la vida como lector. Entonces hace como 25 o 30 años y mi pasión es literaria. De hecho, cuando monto Nórdica hace 18 años no había estado en ningún país nórdico. Los viajes físicos empezaron más tarde, pero los mentales y literarios y pasionales habían empezado antes. Y empezaste con los nórdicos, pero te pasaste también a otra de tus colecciones estrella, y es una colección estrella también en las librerías independientes. Nosotros nos gusta mucho trabajar con Nórdica y este tipo de editoriales porque creo que tenemos una filosofía común también, ¿no? En muchos sentidos. O sea, nosotros somos una editorial, una librería totalmente independiente, en donde elegimos cada libro que entra por la puerta y ellos son una editorial independiente. No tenemos directrices, ¿no? De un gran grupo ni nada de eso. Entonces, creo que las complicidades y las campañas conjuntas funcionan muy bien también por eso, ¿no? Entonces tú has pasado una de tus colecciones, el ilustrado para adulto, que es algo muy complicado. Sí, de hecho, cuando empezamos hace 18 años, justo empezó también Zorro Rojo, que somos las dos editoriales que trabajamos inicialmente este tipo de libros, en el que uníamos el trabajo de estos creadores gráficos, que en España son muy potentes, los ilustradores e ilustradoras, con textos en principio clásicos y cada vez más contemporáneos, y llevamos 200 títulos en esa colección, que es una de las más importantes que hay en España y posiblemente también en Europa, de libro ilustrado no infantil y juvenil, digamos, para un público sin edad, ¿no? Porque son libros que la gente los descubre con 10, 12 años y hasta 100, ¿no? Es decir, son para todas las edades realmente, con muy cuidados, bonitos, con mucho respeto al trabajo gráfico, con buenas traducciones. Bueno, con bonitas cubiertas también para que los podamos enseñar en las librerías. Y Entren por el ojo ya, ¿no? Sí. Y luego hay una marca, hay una cuestión de marca también. Tienes las otras colecciones también, de las que también podemos hablar un poco, pero habéis creado una marca y es aquello de que la gente dice, uff, es que es nórdica. Cogen el libro en la mano, lo miran la ilustración, bueno, la edición, ¿sabes? Es como algo muy a tener en cuenta cuando somos lectores, ¿no? Cuando nos gusta el libro también como objeto, todo lo que publicáis en Nórdica. Tanto la novela, no sé si nos quieres hablar de alguno de los últimos libros que tienes ahora. Sí, es cierto lo que tú decías, la creación de la marca en una editorial es esencial porque lo que hace que cuando publicas un autor nórdico de nombre impronunciable, la gente lo compre porque lo publica una editorial que te gusta, ¿no? Y te fías de su criterio. Por eso también el editor tiene que elegir lo que publica. No puede es su publicar catálogo, ¿no? Es su catálogo. El catálogo es lo que define la editorial, ¿no? Claro. De hecho, os he traído, por ejemplo, los últimos libros, ya son muy identificables de Nórdica, ¿no? Silvia Plath, una autora que nos encanta, ¿no? Con sus ensayos, sus relatos, su poesía, La caja de los deseos, la poesía que también en Nórdica tiene mucha presencia. Kafka, que es el centenario, ¿no? Y que es un escritor esencial en mi formación como lector, y publicamos El proceso con una traducción cubierta de Ana Juan, o una maravillosa edición de Leslie Stephen, el padre de Virginia Woolf, Elogio del caminar, ilustrado por Manuel Marsol, que es un libro que nos incita un poco a caminar, a reflexionar sobre el paseo, y también un libro ilustrado precioso. Y luego, Teba, una cosa que habíamos comentado tú y yo, que es que además Diego tiene como el olfato para los Nobel. Ya. Esto ya me ha dicho. Sí, llevamos tres Nobel en 18 años, no está mal. ¿Cómo fue lo de Fosse? Porque nosotros nos enteramos del Nobel a Fosse justo antes de venir para la radio. Ese día fue un jueves. Sí. Entonces, claro, yo de repente pensé, bueno, lo edita de Conatus, pero vosotros acababais de publicar una coedición, ¿no? Mañana y tarde, de John Fosse. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo viviste? Pues yo hablé con Deconatus, que son sus editoras, digamos, habituales, y le dije, bien, vamos a hacer este libro, que es un libro perfecto para entrar, y lo voy a lanzar a la venta el día del Nobel. Y de hecho, mandé el newsletter a las 10 de la mañana y a la 1 le habían dado el Nobel. Entonces toda la gente estaba diciendo, ¿pero cómo lo sabías? Y dicen, no, es una apuesta, ¿no? Claro. No sabías, pero sabías que en algún momento podría ser. Darle... Sí, pero el Nobel es muy complicado porque a veces lo dan y a veces no. Es verdad que pensábamos que es un autor que tiene que ganar el Nobel. Y dije, mira, vamos a hacerlo bien este año. Y me salió muy bien. Pues mira, a veces esas apuestas hacen que llegues a los 18 años, como si volvieses a empezar, empezarías igual, empezarías diferente. No publicaría el primer libro de la editorial Betsabe, que fue muy difícil. El segundo sí, que fue El festín de Babet, ilustrado por Noemí Villamuza. Ese fue un éxito enorme. Y Y seguimos vendiéndolo como el primer día. Porque Nórdica
se caracteriza porque gran parte de las ventas de Nórdica son de fondo, son libros de fondo, de manera que la mitad de lo que vendemos al año son libros antiguos, son estos clásicos que forman parte de la editorial, ¿no? Y en eso no me arrepiento de nada. Me encanta que no caigamos en la tiranía de la novedad, ¿no? Este libro que pasa de moda casi al día que llega a la librería ya ha pasado de moda, ¿no? Aquí no, aquí todo tiene futuro y vigencia. Bueno, es lo que tiene también recuperar a los clásicos con este gusto, ¿no? Y con este trabajo de ilustradores y de edición. Una cosa que quería comentar yo es que cuando vosotros empezasteis era un momento en que en España se hablaba, pues eso, de que el libro electrónico lo iba a eliminar todo y que todo el mundo iba a leer en digital, todo esto. Vosotros, esto es una apuesta tan diferente y a veces lo diferente es lo que hace que la gente nos tenga en cuenta también, ¿no? Sí, No yo sé creo que cómo aparte en España el lector es muy fetichista. El lector, los que compramos libros habitualmente nos encanta el libro bien editado. Y de hecho, yo cuando voy a las librerías digo, es que tenemos las mejores librerías del mundo ahora mismo están en España, porque están plagadas de editoriales diferentes, no grandes grupos, textos de cualquier país del mundo traducidos directamente. Es una suerte tan grande la que tienen los lectores y las lectoras ahora mismo que, bueno, contribuimos modestamente a esa variedad y diversidad cultural que hay en las librerías. Bueno, pues esta tarde también los lectores y las lectoras podrán preguntarte todo lo que quieran porque siempre hay mucha curiosidad en torno a las editoriales, al trabajo del editor, de la selección, bueno, en este caso también la selección de los ilustradores. Y sobre todo yo creo que hay mucha curiosidad por el trabajo de Nórdica porque es una de las editoriales como, bueno, un modelo, ¿no? de negocio editorial en España sin perder la esencia nunca de una editorial independiente, ¿no? Y quiero preguntarte, Diego, por el futuro, porque hoy trataréis esos 18 años, ese cumpleaños, pero ¿y en los próximos 18? ¿Hay algún título, algún autor que digas, uy, cómo me gustaría? Sí, pues de hecho esto, bueno, no sabe poca gente, pero el libro este que os comentaba, que me cambió la vida como lector, que es Hambre de Knut Hamsun, creo que no mucho tiempo llegará a Nórdica. Vaya sueño y ese es mi cumplido. sueño cumplido, sí, porque bueno, es una obra esencial de la literatura de la Torre. Yo trabajé allí y tuve la oportunidad de hacer la segunda edición de ese libro y es mi libro, todo el mundo que me conoce sabe que es el libro de mi vida. Y bueno, puede que en poco tiempo... Caray, qué difícil para un editor decir que hay un libro, yo lo digo siempre, es el libro de mi vida, es el libro que me Cuéntales cambió. a los oyentes de qué trata. El tema no es de qué trata, el tema es cómo está escrito. Es un Ajá. libro de 1890 y que cambia la literatura moderna. De hecho, es una obra que por primera vez se pasa del realismo a novelas que le pasa por la mente al escritor y al protagonista, ¿no? De hecho, no tiene nombre, viaja por las calles de Oslo, vagando, ¿no? Y es un libro que es el libro por el que se produce el cambio a la literatura moderna. Está unánimemente reconocido así y tiene miles de fans en todo el mundo, entre los escritores más importantes, Thomas Mann, Germán Hesse, Bukowski, son absolutos lectores de esta novela, ¿no? Y bueno, creo que cualquier persona que haya tenido ese flechazo y lo haya leído entiende por qué es tan importante. Estaremos muy atentas a la edición de Nórdica, Claro. que seguro que va a ser, vamos, de quererla tener en casa todo el mundo. Diego sonríe porque él ya sabe cómo quiere hacer esa edición y esperamos que nos cuentes algo más ahí, que nos vayan soltando un poquito más esta tarde o en los meses sucesivos. Estaremos súper atentas. Yo cuento todo, siempre. Hablo mucho. Qué bien haberte tenido por aquí entonces, Diego. Bueno, pues nada, que... Ha sido un placer enorme. Un placer enorme estar aquí. Muchas Esperamos gracias. te esperamos hoy a las 7 de la tarde muy conto y esperamos que la gente también se anime a acompañarnos. Y yo tengo muchas preguntas para seguir haciéndote. Mis compañeras también tienen muchas preguntas. Entonces, prepárate. Bueno, haremos ahí... Yo voy siempre dispuesto a responder. Diego Moreno, un placer. Un placer, muchas gracias. Seguiremos leyendo Nórdica y Esther, gracias siempre y hasta la próxima semana. Hasta la semana próxima. Muchas gracias a vosotros. Conocemos el amor a primera vista. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Hola Coruña, soy Richard Giri en Galicia con una noticia de última hora. English for You organiza un viaje a Irlanda durante el mes de julio para jóvenes de 11 a 17 años, en residencia en Limerick o con familia en Wexford. Para los más pequeños tienen Cool Kids Camp aquí en A Coruña. Y durante el mes de febrero la matrícula está gratuita. Más detalles en englishforyou.es. ¡Hablemos!
¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera General a Finisterre sin número. Presta atención. El coche que buscabas con hasta un 35% de descuento y hasta 15 años de garantía. ¿Te interesa? Te esperamos en la Gran Feria de Breogán Ocasión. Ven y encuentra el coche de ocasión que deseas entre los más de 300 vehículos en stock. Recuerda, el coche que buscas con todo incluido en la Gran Feria de Breogán Ocasión. Del 4 al 9 de marzo en horario ininterrumpido de 9 a 8 de lunes a sábado. Breogán Ocasión en calle Severo 8 a 14, Polígono de la Grela. Y en la recta final del Hoy por Hoy a Coruña, los jueves, hablamos con Carlitos Maceiras de la Generación Z. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Esteban, ¿qué tal todo? Y en este caso vamos a hablar además, vamos a irnos a TikTok, pero vamos a hablar de salud, en realidad, un tema que te va al pelo, porque repetimos siempre, además de TikToker, pues Carlos es estudiante de medicina y, bueno, miembro de la Generación Z, a la que se dirige principalmente la campaña de la que vamos a hablar, que han iniciado el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, que alerta sobre los riesgos del vapeo, de los vapeadores, y lo hace gracias a sus profesionales, a profesionales farmacéuticos como Natalia Pérez, que os atiende habitualmente si estáis por la zona de Pocomaco. Vamos a intentar conectar con ella, pero lo que vamos a hacer, porque estamos teniendo, Carlos, algún problema para hacerlo, vamos a escuchar esa campaña en TikTok de Natalia y del Colegio de Farmacéuticos. ¿Te parece? Perfecto. Mi nombre es Natalia Pérez y soy la titular de la farmacia Pocomaco. Con el tiempo se ha ido descubriendo que el vapor también es perjudicial para la salud. Y yo creo que toda la comunidad sanitaria opina lo mismo, ¿no? Que no es ni una alternativa sana para dejar de fumar, ni nada por el estilo, ni que se le parezca. Al final, el vapor también produce efectos tóxicos en la salud. Ha empezado a ser otro nuevo problema. El vapor es un peligro porque ellos piensan que no es malo para la salud. Entonces es verdad que está habiendo un repunte enorme en la adolescencia con el tema vapeado. Y es peligrosísimo, además, sobre todo en ellos, porque al final, en los niños adolescentes, se puede producir un bloqueo en el desarrollo de otras áreas del cerebro. Es decir, ocupa mucha cantidad el desarrollo de los receptores nicotínicos y de la producción de dopamina y no dejamos al resto del cerebro desarrollarse como se tiene que desarrollar. Producen inflamación pulmonar y la inflamación produce enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues enfermedades como EPOC, como desarrollos de cáncer pulmonar, bronquiolitis, están apareciendo muchas nuevas enfermedades. Ya te digo, llevan muy pocos años, con el tiempo cada vez y se asociarán al vapor. Lo que tiene que estar claro es que es una forma de ocio no saludable. Tú cuando vapeas tienes que saber que eso no es sano. Pues escuchamos a Natalia, no sé lo que opinas, Carlitos. Pues opino que dice cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y es que al final, detrás del mundo del vapor hay un montón de humo, irónicamente, en el sentido de que no llegamos nunca a ver qué es lo que realmente estamos metiendo en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los vapor, ya desde su nombre nos trata de engañar. Cuando buscamos la información sobre vapear, parece que nos está hablando de vapor, ¿no? Que el vapor de agua es algo inocuo, cuando realmente lo que estamos ingiriendo, a lo que estamos metiendo en nuestros pulmones no es vapor, sino que es un aerosol, es decir, son gotas diminutas en una especie de suspensión en el aire, ¿vale? Que tienen un cierto componente irritativo. ¿Cómo funciona un vapor? Un vapor realmente es un artilugio que tiene una batería que calienta un coil, es decir, una resistencia, y al calentarse lo que hace es que se evapore el líquido que impregna un algodón que tiene alrededor de toda esa resistencia. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Claro, ese líquido, pero uno de los principales componentes que tiene sería el propilenglicol, que sí es verdad que no está asociado
a que tenga pues demasiados efectos. Lo que pasa es que cuando este se quema, se transforman en otras diferentes sustancias que sí se sabe que tienen un componente o bien cancerígeno o irritante. Y yo desde mi punto de vista, ¿no? El vapeador, que se vende como una cosa bastante estética, ¿no? Tiene muchas ventajas en referencia al tabaco tradicional. No te deja mal sabor de boca, no deja un mal olor en la habitación, no tiene esa misma sensación de quemazón en la garganta, tiene diferencias que lo hacen más propenso a que precisamente los jóvenes y los más adolescentes en esta búsqueda social de encajar empiecen a consumir los vapers. Y por eso es fundamental que se ataque a la red social que consume esa generación. Ya tenemos a Natalia Pérez, maravillosa farmacéutica, mejor TikToker. Hola Natalia, buenos días. Bueno, buenas Hola, tardes ya. buenos días. Bueno, sí, casi buenos días, yo buenos días. Vale, perfecto. Oye, ¿cómo te has sentido realizando vídeos? Me han contado que eres una grandísima comunicadora, así que bien, ¿no? En tu salsa. Bueno, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que hacemos muchos vídeos. La verdad es que mi medio es más Instagram que TikTok. Lo que pasa que, bueno, TikTok hoy en día, cuando tenemos que empezar a tocar ciertas edades, pues hay que empezar a entrar en él. Nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer vídeos de difusión de salud en Instagram sobre prevención y sobre tratamientos, pero es verdad que hay que empezar a atacar a TikTok cuando queremos referirnos a toda la adolescencia y jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, hay que entrar en este medio, hay que renovarse. Claro, es interesante además, bueno, que por un lado lo que hayas hecho hasta el momento son vídeos en Instagram, que a lo mejor es pues lo que ven sus padres, pero que luego entréis en el mundo TikToker y allí estáis vosotros, ¿no, Carlitos? Sí, es muy curioso porque al final las diferentes edades cómo se distribuyen a lo largo de las diferentes redes sociales. Una cosa que es muy atractiva en TikTok y creo que funciona muy bien y nos lo informan desde la misma compañía es la manera de cómo se quiere contar la información que tú quieres hacer llegar a la gente, ¿no? Y para mí creo que en temas de educación sobre la salud es muy importante educar a la gente desde el conocimiento más que del miedo, ¿no? Muchas veces caemos en tratar a los oyentes o en este caso a los posibles jóvenes que nos vean como si no tuviesen la capacidad para entender realmente por qué el vapor puede llegar a ser un problema, ¿no? Entonces yo siempre pienso que es muy importante intentar atajar la razón, lo que diríamos en medicina etiológica. ¿Por qué el vapor es malo? ¿Qué es lo que realmente causa? Siempre nos venden que es malo, pero es que no es nada difícil entender que cuando tú empiezas a introducir en tu organismo una serie de sustancias irritantes, tu organismo va a reaccionar, va a intentar volverse más fuerte ante ese ataque, esto se conoce como una metaplasia, y esas formas de células van a ir cambiando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ves sometido un tejido constantemente a un estrés, este tejido cada vez va a empezar a crecer más. Va a empezar a crecer con más velocidad, va a tener más mitosis. Y eso es lo que produce un cáncer. Tú cuando de repente entiendes que mantener constantemente un irritativo dentro de tu cuerpo, independientemente de cuál sea, puede provocar que tus células se desmadren, a lo mejor entiendes más por qué no deberías vapear. O por qué en caso de vapear, por lo menos, no le añades el factor adictivo, que sería la nicotina. Que como bien nos decía Natalia en el vídeo, pues sí que está comprobado que la nicotina en gente que tiene aún edad de formación cerebral tiene unas implicaciones peligrosas, puesto que altera precisamente el desarrollo correcto del cerebro. Carmen, es que tú lo explicas tal cual. Natalia. Ay, perdona, Natalia. Nada, no te preocupes. Mira, sí, a ver, la explicación es muy sencilla. Es un poco lo que nos comentaba ahí Carlos. El problema que tiene el vapor, que no lo tienen todos, porque esto nos pasa con los que tienen nicotina, es que la nicotina de nuestros pulmones pasa la barrera hematoencefálica y llega a unos receptores que son nuestros receptores colinérgicos nicotínicos, que son los encargados de generar dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? La dopamina es una neurohormona a la que llamamos la hormona de la felicidad. Entonces nos produce ese placer y esa relajación, que es lo que nos crea adicción, ¿no? Claro. Entonces los jóvenes están asociando un método de ocio que es divertido, que huele bien, que sabe bien, y que aún encima los mete en un estado, ¿sabes?, de relajación, de felicidad, ¿sabes? Entonces, claro, es muy peligrosa esas dos combinaciones porque crean una adicción muy peligrosa. Y además están en una edad muy complicada
que es que nosotros nos desarrollamos nuestro cerebro hasta los 25 años. Cuando nosotros producimos concentraciones muy elevadas de dopamina en nuestro cerebro a esas edades, las zonas que son receptoras de esa dopamina se desarrollan muchísimo más que otras zonas que no trabajan con dopamina, con lo cual produce un mal desarrollo de nuestro cerebro. Y eso es muy peligroso para la juventud. O sea, siempre relacionamos este tipo de cosas a nivel pulmonar, que también tiene sus grandes problemas por la inflamación crónica que nos producen las sustancias que tiene el vapor, pero es muy peligroso a nivel cerebral y desarrollo cerebral en estas edades. Por eso es tan importante llegar a ellos y por eso nos gusta mucho esta campaña del Colegio de Farmacéuticos. Muchísimas gracias, Natalia, por habernosla contado y muchísimas gracias, Carlos. A vosotros por invitarnos. Un beso muy grande y nada, te vemos a través de las redes sociales. A Carlitos, a ti te encontramos la próxima semana. Un beso a los dos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Y gracias a vosotros.